noches. Vamos a conversar hoy día nuevamente sobre el encuentro de Jesús con una mujer. Recuerden que estamos viendo que toda persona que se encuentra con Jesús tiene un cambio en su vida. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre Jesús y una mujer muy especial que la Biblia habla de ella, y es la mujer samaritana. Esto lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 9, el capítulo 4, desde el versículo 7 más o menos en adelante. No lo vamos a leer porque es muy largo, vamos a leer solamente los 3 versículos. Y dice, desde el 7 en adelante, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo a la mujer, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hasta ahí no nos vamos a leer, pero vamos a hacer un poquitito de historia. Cuando uno lee los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos son los evangelios. 4 evangelios que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta de que cuando se refiere a la historia de Jesús con esta mujer, podemos notar que hay un cierto antagonismo entre los samaritanos y los judíos. Algo había pasado ahí que tenían estas diferencias que no se podían ver, no se querían, eran enemigos. Pero, ¿cuál sería la razón? Fíjense ustedes que esto viene de mucho tiempo atrás, es algo muy antiguo que nosotros encontramos en la Escritura ya en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran los samaritanos? Estos eran habitantes en la ciudad que se llama Samaria, por eso se llamaban samaritanos, ¿verdad? No eran muy bien vistos por los judíos, debido a las diferencias raciales, ¿no es cierto?, que provenían desde la época del cautiverio. Por eso es que la mujer samaritana se extraña de que Jesús le dirija la palabra y se refiera a ella, ¿verdad? Ese antagonismo tuvo su origen muchos siglos antes, cuando la región de Samaria recibió inmigrantes que no eran hebreos, ¿verdad? Por lo tanto, cuando quedan en el cautiverio, se llevan a los judíos, pero quedaron varios judíos merodeando la ciudad de Samaria, y el imperio que los toma cautivos y que se los lleva, envía a otras personas extranjeras a vivir a ese lugar. Entonces los judíos que quedaron ahí se mezclaron con estos extranjeros que llegaron a vivir a Samaria y empezaron a nacer hijos mestizos. Y eso a los judíos no les gustaba nada, porque ellos querían ser judíos de raza pura, y ya no eran de raza pura porque ya había un mestizaje, una mezcla que no era grata a los ojos y a los oídos de los judíos, ¿no es cierto? Otra razón por la que no querían a los samaritanos era porque Samaria dice que se convirtió en un lugar de refugio para todos los delincuentes que huían de Judea. Esto lo encontramos en Josué 27. Los samaritanos recibieron, dice, voluntariamente a criminales judíos refugiados de la justicia, los violadores de las leyes judías, y a quienes habían sido excomulgados encontraron seguridad para sí mismos. ¿Dónde? En Samaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, los judíos no los podían ver porque estaban acogiendo, amparando y protegiendo a delincuentes, ¿verdad? Y otra razón por las cuales los judíos no querían a los samaritanos era porque estos samaritanos solamente acogieron los 5 libros del Antiguo Testamento, solo los primeros 5 libros, y rechazaron todos los otros libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, rechazaron a todos los profetas
del Antiguo Testamento que no estaban en los 5 primeros libros, por lo tanto, dentro de la tradición judía eso no podía ser bien visto, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? Desde que los samaritanos se separaron de la comunidad judía y construyeron su propio templo sobre el monte Gerizim, existieron fuertes tensiones entre judíos y samaritanos. ¿Por qué? Porque estos samaritanos no tenían un lugar donde adorar y construyeron su propio lugar en el monte Gerizim, algo que tampoco era bien visto por los judíos del sur. Por lo tanto, también era un motivo de discordia el por qué tenían que adorar en ese monte si en realidad era en este otro lado donde tenían que adorar a Dios. Ese también era un motivo de discordia. Para los judíos de la época, los samaritanos eran una raza híbrida, es decir, eran una mezcla entre judíos y paganos, ¿verdad? Y no lo podían soportar, no lo podían tolerar. Jesús, siendo un judío religioso, porque Jesús fue un muy buen judío, se suponía que si quería ir de Judea a Galilea, debía rodear Samaria, porque ningún judío pasaba por ahí. Aunque tuvieran que andar un día más, ellos daban toda la vuelta para llegar al otro lugar, con tal de no pasar por el medio de la ciudad de Samaria. Por lo tanto, Jesús ni siquiera debiese de haber estado en esa ciudad, no tenía por qué ir. Pero ¿qué hace Jesús? Él hace otra cosa, muy distinta. Otra cosa, las mujeres que iban a sacar agua en Samaria, dice que iban temprano en la mañana o en la tarde cuando estaba fresco. Pero esta mujer iba a mediodía cuando el sol pegaba más fuerte, por lo tanto, podemos pensar de que esta mujer iba cuando nadie la podía ver. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que la mujer no era bien vista por la sociedad, no tenía buena reputación. Finalmente, dice, las reglas sociales tampoco permitían que los hombres hablaran con mujeres desconocidas, sobre todo si su marido no estaba presente, ni a las mujeres con hombres que no fueran sus parientes. O sea, vemos a un Jesús transgrediendo muchas costumbres judías para poder acercarse a esta mujer. Costumbres que no tenían nada que ver con Dios. Dios nunca dijo, no hablen con mujeres si no está su marido. Dios no dijo eso. Lo dijeron los propios judíos. Eran reglas que ellos mismos se habían autoimpuesto. Y contra esas reglas que Jesús se opone, ¿verdad? Cuando la samaritana llegó al pozo para sacar agua, ¿quién era ella? Era una persona que vivía, no tenía ningún objetivo, no tenía ningún futuro. Ella solo trataba de sobrevivir, porque la sociedad no la iba a aceptar. Por lo tanto, ella iba a sacar agua para sobrevivir y iba a la hora en que nadie la podía ver. Estaba angustiada esta mujer. Obviamente que sí, se sentía sola, como hoy mucha gente está en sus casas, solos, angustiados, sin poder salir. Bueno, esta mujer estaba igual. Yo creo que ella buscaba quizás ser reconocida, ser aceptada, buscaba ser feliz, pero la gente, la sociedad, no se lo permitía. Acudía diariamente al pozo a buscar agua. La samaritana necesitaba ser aceptada como todos nosotros por la sociedad, porque fuimos hechos para vivir en sociedad, ¿verdad? Esta mujer no se sentía valorada, obviamente, por el rechazo, y nadie la había sabido valorar. Nadie la había valorado. Y vemos en el relato a Jesús que dice que iba cansado del camino y que llega sediento, se sienta en el pozo y llega esta mujer. Para los judíos, la samaritana no era importante, no era nadie en realidad. Era simplemente una samaritana y además era mujer. O sea, dos razones por las cuales Jesús no debiese nunca de haber hablado con ella. Debido a los estándares, dice, de aquella época, la samaritana no tenía educación cultural y su reputación con tantos maridos que había tenido no era la óptima ni la más edificante. Más aún,
si tenemos en cuenta que convivía con un hombre que tampoco era su marido? Acuérdense que Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo. Y él le dice, oh, has dicho bien, porque has tenido 5, pero ninguno es tu marido. Es decir, con ninguno se había casado. Todos eran sus parejas nomás, ¿verdad? Jesús le dirige la palabra y le pide agua a esta mujer. Imagínense ustedes la sorpresa de ella. La cara que tiene que haber puesto cuando un judío le pide más encima un favor a ella. Ella se extraña. Jesús sabía muy bien que ella se iba a sentir así, ¿verdad? Ella se pone a conversar con Jesús y Jesús dice, sabía perfectamente lo extraño de esta situación. Al estar conversando con una persona que era de Samaria y para más remate, mujer, ¿verdad? Pero esto no le incumbía a Jesús, ya que jamás hizo acepción de personas y Jesús nunca hizo acepción de personas. Y ella le responde con una pregunta. ¿Cómo tú? Si tú eres judío, me estás pidiendo a mí, que soy samaritana y que soy mujer, me estás pidiendo agua. No le creía mucho. Cuando Jesús comenzó a hablar con la mujer, ella no quiso abordar su problema de fondo, ¿verdad? De hecho, dice, dado que es más fácil hablar de religión o de otros temas que de uno mismo, ella comenzó a hablar de otras cosas. Empezó a tener con él una discusión teológica. Sin embargo, Jesús estaba mirando un poquitito más allá. Estaba mirando el corazón de esta mujer. A él no le importaba mucho la discusión teológica, le importaba más la situación emocional que vivía esta persona, ¿verdad? Poco a poco dice que Jesús la fue llevando a esta mujer en la conversación a comprender que ella tenía otro tipo de sed y que ese tipo de sed solo él se la podría suplir, que no había otra oportunidad en otra parte, que ella estaba cargando por años un dolor, una tristeza y que lo más probable es que buscara ser querida y ninguno de los esposos o de las parejas que había tenido la había querido en verdad. Por eso ella seguía buscando y seguía buscando. Dice, es fácil imaginar la vergüenza que sintió la samaritana cuando Jesús empieza a conversarle y a darle a entender que él sabía de su situación. Pero, ¿sabe qué? Ella se sorprendió cuando ve que Jesús le habla con amor, con misericordia. No le habla con dureza, ¿verdad? La samaritana trata de esquivar el tema muchas veces, pero Jesús, en lugar de reprenderla, se muestra considerado con ella y le vuelve a tocar el tema. Jesús se gana su confianza y ella no reniega de su pasado, le dice toda la verdad. Y ella reconoce que él ha sido enviado por Dios, le dice, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Y esto está en el verso 19 del libro de Juan, el capítulo 4, ¿verdad? Ella dice, al igual que todos los judíos, esperaba al Mesías y de alguna manera reconoce en este profeta algo de Dios, algo de Dios. ¿Qué pasa? Que esta mujer, cuando Jesús le dice, yo soy ese Mesías, el que habla contigo. Y saben que esta mujer creyó. Pero ¿saben lo que ella hace cuando ella creyó? Salió corriendo a contárselo a todo el mundo. Porque las buenas noticias uno siempre las quiere contar. Por lo tanto, Jesús no la trata con dureza, la trata con amor, la trata con misericordia. Y Jesús también le da a entender que no hay ningún pecado que permanezca oculto por siempre. Todos los pecados en algún momento van a salir a la luz. Pero si uno viene a Jesús, Él perdona nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Qué encontramos en esto? ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar? Nadie que se encuentra con Jesús sigue viviendo de la misma manera. Esta mujer inmediatamente comenzó a hacer una labor evangelística, salió a hablar de Jesús por todas partes. El encuentro con Jesús trae esperanza. Si usted no tiene esperanza en estos tiempos que estamos viviendo, busque a Jesús, porque Él sabe que le va a dar esperanza a usted.
Si usted ha conocido a Jesús, no lo calle. Es una noticia demasiado buena. Hay que contarla, hay que compartirla, ¿verdad? Y nunca, nunca debemos de juzgar a las personas. Nunca más. Porque el único que puede juzgar es Dios, porque Él es el que perdona, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de este encuentro? ¿Cuál es el resultado del encuentro que usted puede tener con el Señor? Esta mujer se sintió digna, se sintió amada, se sintió valorada y perdonada. Del mismo modo usted, si busca a Jesús, si cree que no tiene esperanza, busque a Jesús. Y usted se va a sentir dignificado. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona los pecados si nosotros nos arrepentimos. Venga el Señor y le aseguro que su vida cambiará. Dios les bendiga.